El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad presentan un ciclo de entrevistas cercanas con artistas emblemáticos de los 60 años del Teatro San Martín. En este capítulo charlamos con Jorge Tellerman. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué decís? ¿Bien y vos? Bien. Me alegro. Bueno, el sentido un poco de la charla es pensar este cierre, digamos, de los podcasts por los 60 años del Teatro San Martín. Lo primero que te quería preguntar antes de hablar de todo lo que vino después es si tenés algunos flashes o escenas de las primeras veces que fuiste a ver algo al San Martín. ¿Hace algún recuerdo, algunas imágenes que te aparezcan? Sí, muchas. Todos los argentinos, no solamente las mujeres y los hombres que vivimos en esta ciudad, porque es un lugar querido a una distancia, todos aquellos que tenemos curiosidad, interés, sensibilidad por el arte en general y particularmente por las artes escénicas, sin duda tuvimos eh, alguna experiencia de iniciación en el Teatro San Martín. Y tengo en ese sentido, como seguramente tantos que nos están escuchando, muchísimos recuerdos, no solamente de obras, sino de momentos, y sobre todo me parece que seguramente a algunos les resonará esto, sensaciones hasta físicas que nos acompañan desde ese primer momento, en mi caso, adolescencia, cuando entré por primera vez desde la galería, la fotogalería, porque venía de la calle Sarmiento, allí en el hall, en la Plaza Seca del Centro Cultural San Martín, había lo que hoy llamaríamos una performance, y de unos jóvenes, chicas y chicos que estaban haciendo una versión muy libre de un trabajo de Camus, y en un espacio que ahora no existe, porque está la construcción de la parte nueva del Centro Cultural San Martín, y me demoré ahí unos minutos, y fue la primera vez que vi contemporáneos míos, apenas unos años más grandes que yo tendría 15 años, 16 años, haciendo cosas eh, tan apasionantes para mí. Y luego entré al teatro propiamente dicho, porque había quedado de encontrarme con un grupo de amigos, que nuestros hermanos mayores nos habían hablado también de un director de cine que se llamaba Pasolini, y entonces subimos a la Cinemateca La Lugones para ver una película de él. Ese es, no solamente, recuerdo mucho más todas estas otras anécdotas que la película propiamente dicha, que es lo que tantas veces nos pasa con el teatro. Recordamos qué es lo que pasa con el buen arte, recordamos los efectos hasta físicos que nos produce la obra de arte, a veces más aún que esa obra de arte. Esa música que escuchamos en un momento, esa música en el hall, esas obras, la primera vez que vi teatro en una lengua extranjera que yo desconocía, que era el ruso, una compañía que había hecho el Rostabel y que había hecho Historia de un caballo, aún sin subtitular, en la época que no se subtitulaban las obras extranjeras, aún no entendiendo nada, vi unos actores y actrices rusos hacer de caballos, y sin embargo, me parece como el resto de la platea, al poco rato ya entendíamos todo. Todas esas sensaciones, y cuando pude ver Pina Bausch, y cuando vi por primera vez Halcón, cuando entré por primera vez a la Casa Cubierta, a ver esa sala, en fin. Son sensaciones muy fuertes, duraderas, y de las que no me cabe la menor duda, que están en la base de mi elección de vida, que si bien centralmente está definida por mi vocación, por lo público, por la participación política, institucional, en la vida pública de nuestro país y de nuestra ciudad, lo he hecho mayormente desde la perspectiva de las políticas culturales. Así que ese interés por gestionar, por hacer cosas, y la importancia que sin duda para todos nosotros ocupa la producción artística, la producción cultural, pero la circulación de esos bienes culturales, en esa elección
de vida, mi relación con el San Martín, estoy convencido que como espectador ha tenido mucho que ver. Bien, repasaba algunos detalles de estos últimos años, ¿no? Porque además de los 60 años del Teatro San Martín, también se cumplen 20 del Complejo Teatral de Buenos Aires. Así es. Vos tenés mucho que ver con eso. Te quería preguntar si podemos recrear ese momento. ¿Cómo fue esa idea de crear el complejo teatral? Fue una conversación con... Ayer, casualmente, reordenando biblioteca, encontré una foto casera con nuestro querido Kive Steiff en mi casa. Y no puedo fecharla exactamente, pero es hasta probable que sea efectivamente una reunión que hicimos, una foto que nos tomamos en una reunión formal e informal, porque era el living de casa, pero conversando sobre esto que mencionabas. Cuando asumí como secretario de Cultura, antes, ahora el Ministerio de Cultura, en esa época Secretaría de Cultura, una de las primeras acciones conversadas con Kive fue ¿por qué no dotábamos de lo que presumíamos y luego comprobamos, una fuerza mucho mayor a los muy importantes que ya eran los teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el San Martín, pero también el Alvear, el Teatro de la Ribera, el Teatro Regio, el Teatro Sarmiento? ¿Por qué no lo dotábamos de una vinculación y una interdependencia que potenciara sus acciones? No que borrara sus singularidades, al contrario, que las potenciara, pero que las hiciera funcionar como en un dispositivo. Pensando además que la vocación de las políticas públicas, en este caso de las artes escénicas, era poder, y sigue siendo, por supuesto, poder abordar la mayor cantidad de géneros posibles, de experiencias estéticas diversas y también públicos diversos. Esas son las dos orientaciones que una política cultural tiene que tener, hacia la producción de contenidos, pero esencialmente hacia el público, los públicos tradicionales, los nuevos públicos, y ver de qué manera abarcamos la gama más amplia, el espectro más amplio de las artes escénicas, desde la experimentación hasta los clásicos, desde lo universal hasta lo nacional, de lo contemporáneo y lo histórico. Y creímos que la mejor manera era darle una personalidad a cada una de las salas para que desarrollase eso en conversación con el resto del dispositivo. No hacerlas independientes, sino interdependientes, que es un desafío muy importante y nos daba la posibilidad de pensar la política escénica en general y desplegarla de una manera amplia e interactiva. Eso sucedió hace 20 años, nos entusiasmamos mucho, así que con Kive decidimos la creación del complejo teatral, es decir, el dispositivo que permitía reunir toda esa fuerza maravillosa de trabajadoras, trabajadores, artistas, artesanos, técnicos, administrativos, que trabajan en cada uno de los teatros y generar las condiciones para que su labor sea desplegada en la totalidad del complejo, lo que por un lado, por supuesto, generaba mayor economía de recursos, pero más importante que eso, lo que le generaba era una potencia como dispositivo, como políticas teatrales, escénicas, públicas, bien amplias y armonizadas. 20 años después de su creación, y con la revitalización que hemos hecho en esta última etapa, desde que tuvimos el gran honor de ser convocados por el jefe de gobierno, por Larreta, para conducir los teatros públicos, creemos que se ha potenciado nuevamente esa fuerza original que la conservó todos estos años, pero que nuevamente ahora, con una dirección, con una curaduría artística específica en cada una de estas salas, el Regio para pensar los grandes textos clásicos, pero desde una mirada popular y contemporánea, el Sarmiento para seguir trabajando la experimentación, el riesgo, ese diálogo fecundo con la escena independiente que es tan rica en la ciudad de Buenos Aires, el Teatro de la Ribera, con sus trabajos desde el teatro comunitario hasta los cruces de la danza y del teatro y de la música,
mañana, cuando el Alvear esté terminado, como esa otra gran escena donde allí hay un proyecto muy interesante también para trabajar con el sector independiente. Y la muy buena novedad que hemos tenido este año, ya finalizándose las obras, que va a permitir integrar una nueva gema a esta corona del complejo teatral, que es el Cine Teatro del Plata, allí en Mataderos, con lo que vamos a tener una presencia territorial ampliando hacia un punto que, por otra parte, recupera un patrimonio maravilloso, como es el Cine Teatro del Plata, allí en Mataderos, y le da a ese barrio tan vibrante y tan atractivo una sala que va a estar al nivel de las mejores salas de la Argentina. Jorge, te quería preguntar en relación a este año muy particular que estamos viviendo, la incertidumbre, la pandemia, etcétera. Como trabajador, digamos, uno puede visualizar que se ha hecho una revalorización del archivo del teatro, de las obras, ¿no? Hay como mucho trabajo en relación a eso y la posibilidad de ver online una obra que de otra manera quizás no se podía. Pero digo, esto también plantea algunos desafíos en cuanto a la cuestión técnica, ¿no? Porque pensás que hay cosas que están pasando ahora, formas de producir, algunas cuestiones vinculadas a la digitalización, que van a quedar cuando volvamos a la nueva realidad, entre comillas? A mí me parece que lo que está sucediendo en esta situación de tanta conmoción a escala planetaria es lo que siempre sucede en situaciones de gran conmoción, que es que se aceleran los procesos. Más que inventarse nuevas cosas, la historia que siempre no se despliega a un ritmo regular e incesante, sino que se despliega así, a saltos y a vértigos, por momentos, épocas que parece que no pasa nada, que nunca es así, porque subterráneamente sucede, y luego momentos en que parece que se acelera la historia y que en un año pasa lo que en otras épocas toma una década. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que la necesidad simultánea en todo el mundo, también una situación tan inédita como que todo el mundo viva más o menos las mismas circunstancias, en este caso la del cierre, fue la primera vez en la historia de la humanidad que durante prácticamente 6 meses se cerraron todos los teatros en todo el mundo. ¿No? En ningún momento, ni en guerras, ni en cataclismos, hubo simultaneidad de telones corridos. Aquí pasamos 6 meses, recién ahora, y de a poquito comienza a recuperarse. Esperemos que rápidamente volvamos a las maneras que sabemos que el teatro y las artes escénicas tienen que ser vividas, que son así, vividas allí, con la presencia y cercanía entre artistas, creadores y público. Pero que los procesos que ya se venían viendo, es decir, entre otras cosas, como creadores, directores, dramaturgos, equipos técnicos, artistas en general, empezaban a integrar estos últimos tiempos, lo veíamos en determinados espacios de vanguardia, de experimentación, algunos festivales específicamente dedicados a eso, cómo iban creciendo formas híbridas de atravesamiento de nuevas técnicas, del lado de la tecnología, de la ciencia y tecnología comenzaba a desarrollarse, como las artes en general, las artes visuales, pero también las artes escénicas, comenzaban a utilizar. Hoy un recital de música no es de la manera que nosotros, los que tenemos un poco más de tiempo, empezamos a ver los recitales. Cuando yo empecé a ver recitales de música, recuerdo el primero que vi, que fue el de un grupo que empezaba, se llamaba Almendra, era eso, un mal sonido. Nosotros vibramos y nos llenamos de emoción, lo recordaré, y todos los que estuvimos allí seguramente lo recordaremos hasta el fin de nuestros días. Sin embargo, eran eso, 4 músicos subidos a una tarima y haciendo su recital. Hoy, el uso de las visuales, en la música, no solamente lo que la técnica aportó a las mezclas de sonido, etcétera, etcétera. Bueno, eso que en otras artes por ahí ya
había una especie de cruce y de mezcla más usual. Últimamente también lo veíamos en las artes escénicas, y muchas obras últimamente muy interesantes, experimentaciones, exploraciones, en algunos casos ya aún hasta dentro del mainstream escénico, de cruces de lenguajes. Me parece que estos meses que hemos tenido todos en la urgencia que salir, como bien decís, en algunos casos, con acciones que por otra parte en nuestro caso estaban ya pensadas, pero que la pandemia también exigió la aceleración, como era la apertura y digitalización de nuestros archivos, que tiene este objetivo que también marcás, que es la revalorización patrimonial de nuestra historia, y tiene tanto más fuerza eso que por supuesto, los valores que también tiene la obra, pero no habría otra manera de ver a las Tacisto, a los halcones, a las puestas de los Ures, esas genialidades que ha tenido y tiene nuestro teatro, y que ese material que estaba en nuestro centro de documentación, destinado a la investigación de periodistas, investigadores, académicos, hoy tiene nuestra vocación fue de abrirlo al gran público y también subirlo. Pero que mientras tanto también, y de eso también estamos haciendo cosas, abrir de una manera más franca, a riesgo, como tiene que ser el arte, a la experimentación, abrir esas puertas de la hibridación, del mestizaje, de los cruces, en ningún caso para sustituir al teatro, que es insustituible, tiene miles de años, desde la constitución, de la forma que tenemos de vivir, de la polis en adelante. Por supuesto, no ha habido calamidad que pueda con el teatro, y sin embargo sí el teatro pudo con las calamidades. Así que esta vez también le va a ganar a esta calamidad. Le ha ganado a dictaduras, a persecuciones, a autoritarismos, a situaciones siniestras de nuestra historia lejana y cercana. Así que de eso no me cabe la menor duda y no me detengo mucho en la melancolía de, ay, va a volver o no, va a volver sin duda. Claro. Y creo que va a volver como le pasa a cualquier sacudón de la historia, querido Marcos. También con otros pliegues. Y veremos mezclarse, no sustituirse, sino forma de experimentación híbridas, como también las que estamos haciendo, es decir, material escénico que pensamos, no films, no cortometrajes, digo que también seguirá existiendo. De la misma manera que el Netflix no mató al cine, al contrario, en estos últimos años, todas las estadísticas lo muestran, creció la cantidad de gente que va a los cines, porque a mayor actividad de un arte se generan mayores hábitos y nuevos públicos. Yo estoy seguro que estas obras que nosotros subimos a las plataformas digitales y que fueron vistas en algunos casos, por 5, 10, 15 veces la cantidad de gente que la vio en su original, porque eso es lo que te permite esa maravilla de que la ven en todo el mundo, y una obra en 4 días, tenemos casos, alguna obra en 4 o 5 días, la vieron 300.000 personas, lo que obviamente sería imposible ni aún en la sala mayor, en la Martín Coronado. Entonces, lo que estoy convencido que también mucha gente le ha encontrado, como nos pasa a todos cuando vemos por primera vez con el teatro, ese amor, esa historia de amor, y va a permitir que, y eso también nosotros estamos convocando, creadoras, creadores, directores, dramaturgas, dramaturgos, empezar a crear contenidos escénicos, pero para ser vistos desde las plataformas digitales. Y ¿por qué no instituciones como los teatros públicos levanten esta bandera y sean, me parece como es casi nuestra obligación en un punto, como teatros públicos, dar espacio a esa experimentación, seguir alimentando nuestras programaciones con el teatro tal como nuestros hermanos mayores griegos lo hacían en adelante, y también, como tantas veces en la historia, abrirle las puertas a aquello que nuevamente no inventó la pandemia, sino aceleró, que es, como en otras artes, esas hibridaciones, esos cruces, esas mezclas con otros lenguajes. Bien.
Muy interesante y además pensaba estas formas híbridas que con la digitalización o con la creación para el streaming llegan a un montón de públicos que no residen en la ciudad de Buenos Aires, que eso fue una Exactamente. experiencia muy rica también en este momento, ¿no? Que gente Claro. de Jujuy, La Quiaca o Córdoba, no sé, recibimos muchas respuestas, veía estas obras por primera vez o por primera vez algo de San Martín, con lo cual Sin era duda. muy llamativo también, ¿no? Hay como algo muy significativo, me parece, en ese sentido. A veces cuando con razón nos preocupa, bueno, que es cierto, no es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero es mucho mejor que nada. Y a mí lo que me entusiasma y me hace feliz es esto que vos también estás subrayando. Esto permite que mucha gente mm, pase de la nada a esto, que es mucho, que sin duda no es lo mismo, porque es mucho. Y no tiene precio, no tiene, pero tiene muchísimo valor que el teatro en general y mucho más el teatro público y que esas grandes trayectorias hoy puedan llegar a quienes, por distintas razones, geográficas, físicas, económicas, por distintos motivos, no pudieron acceder o no pueden acceder a ver una obra de teatro que no sea la nada su única alternativa. Y nos vamos a seguir ingeniándonos los seres humanos a seguir queriendo cuando podemos ir al teatro. Tener esto no va a hacer que la gente diga, ay, qué fiaca, mejor me quedo en casa. No, ir al teatro es tan maravilloso ver la obra, que nadie va a dejar de hacerlo. Ahora no lo hacemos porque no podemos, pero en ningún caso temo que la proliferación de la circulación de contenidos escénicos por otros soportes, el streaming, las plataformas digitales, por ejemplo, le vayan a uno quitarla. Al contrario, Marcos, nos va a dar más ganas. Me pasa, que seguramente pasa y le pasa a quienes nos están escuchando. Yo veo cosas estos días, entre mi trabajo, veo cosas que están haciendo con compañías internacionales. En ningún caso, cuando me maravillo con alguna de ellas, digo, ya está, ya la vi. Me gusta tanto que me encantaría ir a verla. No es que me quitan la gana de verla, me dan ganas de verla. Y es probable que si no los hubiera visto ahora en estas plataformas, pues una compañía independiente de Nueva Delhi, no podría, nunca lo hubiera conocido. Sin embargo, sé que no lo voy a ver, pero me encantaría. Y si sé que está cerca, sin duda la voy a ver. Así que auguro buenos tiempos, no malos tiempos cuando termine este desastre de la pandemia. Jorge, por último te quería preguntar acerca de la dimensión familiar que tiene el Teatro San Martín y el complejo, diría yo, ¿no? Me refiero a los trabajadores y trabajadoras. En los encuentros con algunos referentes y artistas para este ciclo especial de podcast, me encontraba con algunos discursos acerca de eso, ¿no? Recuerdos de haber trabajado en tal obra, en tal sala, pero de tal trabajador o tal trabajadora, de una anécdota. Es muy significativo para quienes estamos cerca, pero por ahí para quienes no forman parte, más que ir a ver una obra o acercarse por algún producto cultural, me gustaría que hagas una síntesis o describas un poco cómo es este trabajo cotidiano. Que es así de formidable efectivamente por lo que contás, por esto que decís que cuentan las artistas, los artistas que trabajan circunstancialmente en alguna de las obras durante un tiempo. En la mayoría de los casos quedan vínculos fuertes eh, por esa, por ese descubrimiento. Recordémosle a quienes están escuchando, la mayoría lo saben, que absolutamente todo lo que sucede sobre los escenarios, en los escenarios del complejo teatral, de todos los teatros del complejo teatral, se produce íntegramente al interior del complejo teatral. Desde las pelucas hasta las escenografías, el diseño de luz, la totalidad de lo que se ven allí. No es una sala, no son salas de teatro, es una fábrica de arte. Como en toda fábrica, los artífices son aquellas mujeres y hombres que mueven aquí propiamente los hilos, que mueven propiamente las tramoyas para que esas cosas sucedan. Hoy, con las tecnologías, sin mover las tramoyas. Y ese vínculo es un vínculo entrañable que se forma en cada uno de ellos y que yo no puedo ejemplificarlo mejor
que en dos circunstancias cruciales, una reciente de hace horas y otra de hace un par de años, que me tocó nuevamente vivir, que fue la reapertura del San Martín y ahora el primer día de ensayos que tuvimos hace muy pocos días para el inicio de estas obras que vamos a presentar en pocos días más, en ese formato que antes comentaba, de ser pensados y diseñados desde el inicio para ser vistos en plataformas digitales. Me detuve las dos veces, en aquella vez, la reinauguración del teatro, cuando por primera vez se movieron otra vez esa maquinaria escénica maravillosa de Martín Coronado, que recordémosle también a los oyentes, tiene una maquinaria hoy aún en funcionamiento, que aún hoy sigue siendo la envidia de tantas salas en todo el mundo, y que fue hecha, tal como está ahora, fue hecha en 1960, 1950 y pico, cuando en realidad fue hecha, pues el teatro ya estaba hecho 5 años antes de ser inaugurado, por esos genios de Ruiz y Álvarez. Y la emoción de trabajadores, la mayor emoción que a mí me dio, no fue ese movimiento escénico, que por supuesto también me maravillaba, sino las lágrimas en los ojos de las mujeres y los hombres que trabajan en San Martín, que trabajan en el complejo. La emoción de quienes hacen la vida diaria del complejo. Cuando vieron que la hermana mayor, que es el Teatro San Martín, la nave insignia del complejo, volvía a ponerse en funcionamiento con uno de los espacios más emblemáticos que doblemente ponen en movimiento porque es el que permite ese maravilloso juego escénico de San Martín. Ver las acomodadoras, los acomodadores, la gente de sala, de las oficinas, los técnicos trabajando nuevamente, volviendo a los talleres, la emoción, esa emoción que a veces, sin duda, se traduce en conversaciones fuertes que tenemos las direcciones y los trabajadores, como tiene que ser, de cada uno defendiendo en todos el bien común. Es muy importante que cada uno haga escuchar su voz, cada una y cada uno haga escuchar su voz, para cumplir a cabalidad para lo que hemos sido puestos. Todos los que estamos allí hemos sido puestos con la obligación de defender este bien público maravilloso que es el teatro público, el San Martín y todo. Pero cada uno desde lo suyo. Y ese vínculo que se hace con los trabajadores es innegociable, porque no hay nada automático, por más que parezca, una obra se repite todos los días. Allí, si no hay corazón, las cosas no suceden. Y no es algo que se diga para la galería, sino porque es así. Y el público lo nota. Vos, yo y los que me escuchan como público, notamos cuando lo que está sucediendo en escena es el compromiso de la repetición o se está produciendo arte en serio. Y si hoy volvimos a tener estos récords de asistentes que tiene el complejo, a tantas funciones con localidades agotadas, a tanto reconocimiento en la TEC de la crítica, de los premios, etcétera, etcétera, es porque esos cientos y cientos de mujeres y hombres que trabajan en San Martín están haciendo un trabajo, no el que la rutina y la obligación del contrato laboral exige, sino además de eso se le pone. La alegría que tienen los trabajadores después de un estreno, cuando la obra se ve que salió bien, es maravillosa. Y la preocupación para contar chismes también, que a mí mismo me dicen, che, esto no está tan bien. Porque también me lo dicen. Y a mí me pasa de escuchar las voces de ustedes, quienes trabajan, tanto o con la misma, el mismo interés y detenimiento que la de un crítico, porque quién más sabe de teatro que han pasado la vida allí dentro, pero además porque sé el compromiso que hay con cada una. Cuando el Teatro Sarmiento volvió a brillar como está brillando y haciendo cosas maravillosas, haciendo fenómenos como Petróleo, que pasó del underground a las grandes ligas internacionales, nuestras chicas de piel de lava, la alegría que tenían
mujeres y los hombres que hacen el Teatro Sarmiento, era maravilloso, y el orgullo con el que eso se cuenta. Esa es una parte, a mí me parece que es la parte que mejor explica por qué el vínculo de uno como espectador es tan fuerte, y del artista es tan fuerte con la institución. Porque esa institución es una institución habitada por quienes la aman, con quienes después trabajamos, y como en todos los trabajos suceden esas cosas. Todos pensamos, cuando queremos algo, que se podía hacer mejor. Y a mí me gusta que todos piensen eso, que la labor de todos, incluido la mía, sin duda, empezando por la mía, como director general artístico del complejo, también se puede hacer mejor, y es lo que uno aspira. Por eso, frente a estas situaciones de conmoción, lo que buscamos es no solamente ver de qué manera podemos continuar haciendo lo que tenemos que hacer, abrir nuestros escenarios a las artes escénicas, sino buscar estas nuevas formas de producir y de integrar nuevos lenguajes, y creo que van a ser muy bien recibidos cuando en pocas semanas más ya veamos algunos de estos nuevos productos para las redes, pensadas del inicio para las redes, hechas por mujeres y hombres de teatro. Bien, Jorge, te agradezco mucho este encuentro y la charla, como siempre, muy cálida, y te mando un gran abrazo. Otro para vos. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes. Compartí Cultura. Búscanos en Instagram en @elsanmartinctva, @banco.ciudad o en las diferentes redes sociales y viví la experiencia.